Pero miren, una cosa es lo que se diga en el papel desde allá y otra cosa es la realidad. Así que se violaba, como siempre, ¿verdad?, toda esa reglamentación. Pero lo que sí fue el final, o el principio del final para estas misiones, fue la expulsión de los jesuitas de España, por la monarquía española. Los jesuitas no eran santos, y en toda Europa los jesuitas estuvieron bien involucrados en una cantidad increíble de conspiraciones, ¿verdad?, de hecho de dudable legalidad, y entonces pues finalmente lo sacaron de un montón de monarquías. Yo creo que España tardó bastante en sacarlo. Así que cuando fueron expulsados, pues tuvieron que dejar o sea, al ser expulsados de la monarquía española, eso incluía a todas las colonias españolas, así que tuvieron que salir. Y entonces pues los pueblos fueron para atrás en el 1731, como poquito más de 30 años antes de ser expulsados. Los pueblos contaban con 150,000 indios. Eso es bastante en el territorio de Paraguay. Hasta el siglo XIX duraron algunos de esos pueblos. En el siglo XIX todavía quedaban algunos, pero ya, ¿verdad?, estaban siendo despoblados. Yo no les puedo ni empezar a decir aquí el mismo concepto que de estos pueblos, que también se le llama reducciones, que se hicieron en Brasil. Eso es una cosa espantosa, de cómo mataban miles de indios. Ahí los indios, era tan brutal, ¿verdad?, el sistema de trabajo, que se rebelan. Y cuando se rebelan, entonces los entrampan, y a veces muertes de 30,000 indios. Hay episodios ahí de muchos miles. Eso está en el libro. Que uno lee eso parece que como si estuviera leyendo 100 años de soledad, una novela de ficción. Cuando ¿verdad?, ese autor, Gabriel García Márquez, escribió 100 años de soledad, todo el mundo decía, espérate, esto es como irreal, esto es pura fantasía. Resulta que muchas de las cosas que están ahí, yo no sé si todas, pero eran realidad. O sea, que en América Latina han pasado una de cosas que a menos que uno, ¿verdad?, no lo sepa de esta fuente, uno dice, eso parece irreal, esto parece que no ocurrió de verdad. Bueno, les voy a hablar entonces algo de las primeras misiones en África. Cuando yo introduje en la primera sección, ahora hace 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás, les mencioné que cuando Cristóbal Colón llega a América, él llega porque está buscando una ruta comercial. Los portugueses ya habían empezado a darle la vuelta a África para poder llegar a Asia, pero todavía había como, no sé, un trecho, lo que fuera, le dicen Cabo Esperanza, como que de ahí no bajaban. Ustedes no sé si han visto el mapa de África, ¿verdad? Y entonces pues hay un de repente, bueno, ustedes están, si este es el mapa de África, ustedes lo están mirando de repente, aquí hay una curva, y entonces sí, una curva bien grande, pues como que de esa curva como que no, acababan de bajar, ¿verdad? Entonces cuando se descubre América, pues hay sí un portugués que finalmente le da la vuelta a África para llegar a India. Con India Europa estaba comerciando desde el siglo XI, desde el siglo XII, las famosas especies, que al principio eran literalmente especies para condimentar la comida, porque tú sabes, los europeos no conocían esas especies y comían bien soso, era una comida bien sabrida. Y entonces cuando descubrieron, ¿verdad?, que podían usar las especies, pues eso se convirtió ya en una necesidad. Eso era oro. Pero entonces especie se le aplicó a todo lo que se compraba allá. Y por ejemplo la seda es de China. Eso es
Y así también la dinamita es de China y de hecho muchos dicen que la imprenta, cuando finalmente se inventa en Europa, ¿verdad?, a mediados del siglo XV, el siglo anterior a lo que estamos hablando, en ese momento hay historiadores que dicen aquí lo único que se hizo fue aplicar la tecnología que ya conocían de China. Lo que hicieron fue como un uso distinto, pero que se conocía en China. Así que eran muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se obstruye ese comercio hacia el oriente, pues entonces desesperadamente están buscando otras rutas comerciales. Y entonces no solamente se llega a América, sino que dándole la vuelta a África, también se llega a India y a China. Inmediatamente, o sea, como haya colonias de europeos en diferentes partes del mundo, tiene que haber un sacerdote. O sea, todavía no estamos hablando de reforma protestante, o sea, la reforma protestante está acabando de nacer. No hay tal cosa como misiones protestantes hasta bastante más tarde, con los conflictos que tienen en Europa, les da y les sobra. O sea, nadie podía pensar en misiones en aquel momento. Pero donde quiera que llega un grupo de europeos, es inconcebible que no les siga los ministros del Evangelio. Quiere decir que en los diferentes puntos donde los portugueses, ¿verdad?, se asientan, los portugueses era imposible que con la población que tenían conquistaran territorios y, ¿verdad?, colonizaran al estilo de lo que los españoles habían hecho en América. Era imposible. Así que lo que les interesa a ellos es el tráfico, el comercio, sobre todo de esclavos. Y para eso no necesitaban conquistar, o sea, ser dueños del territorio, sino que tenían sus aliados, tenían su forma, y de hecho estos misioneros llegan allá y este comercio es tan increíblemente lucrativo que los misioneros no se resisten, se dedican al tráfico, o sea, apoyan eso. Y acuérdense que los misioneros y sacerdotes en esa época no es lo que nosotros conocemos hoy. Hay esos casos excepcionales, ¿verdad? Pero también hay gente que se metía a la iglesia porque era una manera de sobrevivir. Eso es la historia que hemos visto hasta ahora. O sea, nosotros, la noción que nosotros tenemos de un ministro en la actualidad, hoy yo me topé con un muchacho en el seminario evangélico, y oí que era presbiteriano. Los presbiterianos en la actualidad tienen escasez de ministros, y me alegré muchísimo al oírlo, y le empecé a hacerle preguntas, y él dijo, ay, yo sentí el llamado. Y cuando me dijo así, yo dije, entre mí, este está pentecostalizado. Estudian en un sitio pentecostal y cuando vienen a ver. Este está pentecostalizado, no dije nada, ¿verdad? Pero entonces le dije, bueno, y por allá, ¿las iglesias son avivadas? Él es de Aguadilla. Me dijo, sí, son bien avivadas. Y empezó rapidito a contarme, así que yo está muy contento de lo que está haciendo y está en la 9ª nube. Y yo le dije, no, si nada más que me dijera que sientes el llamado, ¿ves? Porque una persona que viene de una iglesia histórica, denominacional, pues escoge la vocación del ministerio, pero no lo dice de esa forma de que siento el llamado, ¿ves? Es una cosa como más profesional, como si fuera una carrera. Pero ya mucho de estas denominaciones se han pentecostalizado, o sea, usan nuestras mismas formas, la liturgia, ¿verdad?, la adoración. Y yo le dije, ¿y también hablan en lengua? Me dice, sí. ¿Perdón? El Espíritu Santo se está moviendo, y se estaba moviendo hace ya un tiempo. Lo que pasa es que los cortaban, y las iglesias se estaban quedando vacías, porque entonces los hermanos se tenían que ir. Y entonces parece que ahora vieron que mejor vamos a tenerlos aquí
y los controlamos lo que podamos. Y están entonces ahora hay toda una cosecha de candidatos al ministerio. Me dijo, aquí habemos 26 estudiantes, cuando yo estaba allí había 6, y le dan toda la ayuda. Estudiando para ministro, porque es que no tenían candidato. Así que eso me alegró muchísimo. Pero, ¿verdad? Ese concepto que nosotros tenemos del ministerio, de lo que es el ministerio y misiones, pues es otra cosa. Estamos hablando de 5 siglos de diferencia, muy distinto, muy distinto. Algunos de esas misiones llegan a India. ¿Y cómo es que llega el caso a India? Pues aquí hay unos casos como los que le acabo de hablar, muy notorios, que llamaron muchísimo la atención, y uno de ellos es, por ejemplo, un jesuita que se llamaba Francisco Javier. El monarca portugués en ese momento había oído, ¿verdad?, de la fundación de los jesuitas, que en ese momento están casi acabando de establecerse, ¿verdad? No lleva mucho tiempo. Y este misionero llega a India. Los únicos que les respondieron en India fueron las clases bajas. Parece que, ¿verdad?, el Señor conocía de un principio quienes aceptan el Evangelio, porque cuando se hizo hombre, cuando Dios se hizo hombre, escogió vivir entre los pobres. Y es muy difícil que alguien de recursos acepte no depender de los recursos y confiar en el Señor completamente. Por eso el comunismo también hace lo mismo, penetra en las sociedades menos educadas. Por lo mismo. ¿Cuál es tu nombre? Marta. Marta dice que sucede lo mismo en el comunismo, que penetran las clases pobres. Digo primero. Hombre, pues ¿cómo va a ser de otra forma? Si lo que está hablando es de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Quitarle la compañía al que tiene uno. ¿Verdad? Dicen que el comunismo es una utopía, porque ese fue el elevado principio que le dio origen, ¿verdad?, de que hubiera más justicia sobre la tierra. Y entonces el experimento falló. El experimento falló porque si todos del gobierno saben que nosotros en Puerto Rico sabemos que el menos que produce es el gobierno, y económicamente se estanca, y no solamente se estanca, retrocede, porque el que trabaja para el gobierno hace un 10% de lo que haría en la empresa privada. Y yo trabajé en el gobierno. No todo el mundo, yo trabajé más de 30 años. Y tengo que protestar. Marta dice que no todo el mundo, y estoy de acuerdo. Pero mucho. Por lo menos lo que yo estoy Ahí, La ¿Tú regla trabajas también en el 20 que trabaja. Así que, ¿verdad?, hay sus casos ejemplares, y hay gente que no necesita que nadie le esté exigiendo que produzca, pero lamentablemente toda regla tiene su excepción. Sí, y yo creo que en el gobierno la excepción son los que trabajan. Yo trabajaba 12 años. Okay. Bueno, vamos a regresar a India. Bueno, yo meto la pullita y la cosa es que nadie se quedó en Bueno, Francisco Javier llegó a los pobres. No sé si ustedes estuvieron presentes aquí, que una vez vino un hermano de un ministerio del Líbano. ¿Alguien se acuerda de él? Un árabe. Un árabe que predicó en inglés y alguien tradujo del inglés al español. Y él Eso vino otro, fue Egipto. no, yo estoy diciendo hace ya varios años.